Capítulo 13, versículo 10 al 17, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Usted sabe qué es una sinagoga? ¿Alguno de ustedes saben qué es una sinagoga? En el pueblo de Israel antes había un templo. En el templo se llevaban los sacrificios, se hacía todo el trabajo que se tenía que hacer dentro de una congregación como aquí. Pero la sinagoga, habían cantidades de sinagogas, que las sinagogas eran casas de estudios. En otras palabras, para que vaya entendiendo, Jesús esto lo hizo dentro de una sinagoga, dentro de un lugar donde había gente creyente, porque eran casas de estudio. ¿Okay? Por ejemplo, el rabino, voy a poner el rabino Abel de la sección oeste, el rabino Abel estaba encargado, y desde ahí donde nacen los concilios, nacen este tipo de cosas, usted sabe, distritos y todas estas cosas que uno dice: oh, pero ¿dónde viene eso en la Biblia? Sí, realmente eso no viene en la Biblia, pero es una estructura que se tomó porque los judíos tenían esa costumbre. Entonces, el rabino Abel estaba encargado del oeste y tenía 4 sinagogas a su cargo. El rabino Juan Carlos estaba encargado del este y tenía 5 sinagogas a su cargo. El rabino Gilberto tenía otras 3 sinagogas en el lado sur, y el rabino César, el mexicano, el de México, que acaba de venir bien bronceado, se ve bronceado, le queda bien el color, tenía otras 7 sinagogas allá en la parte norte. Entonces, ¿qué eran sinagogas? Sinagogas eran casas de estudios. Hay muchas iglesias le llaman células. Alguna gente que es prejuiciosa dice: eso de células del diablo, es del evangelio de la prosperidad. No, eran cosas que se hacía el pueblo de Israel. Eran sinagogas. Había un solo templo, pero había muchas casas de estudio. Antes sinagogas, entonces las sinagogas eran casas de estudios, y en ese caso había alguien encargado de esa sinagoga, y se encargaba de dar el estudio. Ya después, cuando ustedes escuchan muchos ministerios, iglesias, dice: fulano de tal tiene una célula, o tal iglesia trabaja con muchas células, o casas de restauración. Nosotros le llamamos casas de restauración. O fulano de tal tiene esto. Es el mismo sistema, es la misma ideología, es el mismo que hacían los fariseos y los escribas. Tenían sus casas de estudio. Entonces Jesús enseñaba, por eso dice, no dice en la sinagoga, sino dice en una sinagoga el día de reposo. Entonces, él estaba enseñando, y cuando usted lee en el versículo siguiente, en el versículo 11, la escritura nos dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Esto es terrible, son 18 años de andar encorvado. Usted sabe qué es encorvado, ¿verdad? Cabizbaja, agachado así. Esta mujer tenía 18 años y estaba en una sinagoga. Es muy común y muy normal que dentro de las iglesias haya gente enferma, gente con problemas. En el versículo siguiente dice, en el versículo 12, cuando Jesús la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y en el siguiente le dije: puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí, sí. El 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Dice en el 17: al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Cuando usted lee,
Jesús reconoció en el versículo 16 que esta era una hija ¿de quién? ¿De quién era? O sea, no era un desconocido, era una hija de Abraham. Era un hijo de linaje. Cuando usted lee en el versículo 11, si me regresas al versículo 11, en el versículo 11 la escritura dice esto. Había una mujer que decía 18, ¿tenía qué? Espíritu de enfermedad. Ok, preste atención a esto. La mujer tenía un espíritu de enfermedad, pero era hija de Abraham. ¿Cómo está eso? ¿Por qué te estoy enseñando esto? Porque mucha gente dice, es que los cristianos que tienen al Espíritu Santo no pueden tener un espíritu negativo. Esas son mentiras. Porque esta mujer estaba en una sinagoga, era hija de Abraham, Jesús lo confirmó, y tenía un espíritu de enfermedad. No era una deficiencia física, no era un problema que se había caído, era un espíritu de enfermedad. Cuando Jesús le reprende el espíritu, la mujer se endereza. Dentro de las iglesias, mucha gente escéptica dice, bueno, un cristiano no se puede endemoniar. Ese es tu concepto porque nunca has estado en una liberación. Esa es tu ideología porque nunca has estado en medio de gente con problemas así. Eso se llama tener prejuicios, y mucha gente trata de suavizar el mensaje, trata de meter su ideología por ser incrédulos. Hay gente que dice, bueno, yo nunca he hablado en lenguas, por lo tanto, como yo nunca he hablado en lenguas ni he sentido el Espíritu Santo, lo que yo vea con mis ojos no lo creo porque no estoy de acuerdo. Vos estás tratando, o yo estoy tratando de acomodar mi o la doctrina bíblica a mi pensamiento porque a mí no me ha pasado. Y eso es antibíblico. Si a vos no te ha pasado, dijo el gringo, es between you and God, es entre usted y Dios. Pero deje que el otro llore, deje que el otro se regocije, deje que el otro aplauda, deje que el otro sienta su presencia, deje que el otro sienta lo que siente. Y usted tranquilo, usted preocupe en usted sentir lo que usted debe sentir cuando usted escucha la palabra de Dios. Entonces yo encuentro aquí que esta mujer estaba atormentada por un espíritu, tenía un espíritu de enfermedad. Entonces con esto quiero decirle yo que hay enfermedades que nos vienen a nosotros por deficiencia. Vamos viejo y vamos... El sistema no funciona igual, nos caemos, nos golpeamos, las cosas no funcionan igual, pero también hay espíritus que atormentan nuestro cuerpo. Digo atormentan porque me entro en el paquete, aunque seamos cristianos. Le voy a dar otros versículos más después. Entonces, antes de continuar siempre usted tenga cuidado las cosas que usted está metiendo en su casa. Ay, pastor, pero los cristianos no nos pasa nada. ¿Esta no era hija de Abraham? ¿Era o no era? ¿Estaba o no estaba en una sinagoga? El que usted esté en la iglesia no significa de que usted, yo estoy siempre protegido. Vos estás protegido si andas caminando con Dios. Pero si vos le abres la puerta al diablo, el diablo te va a estorbar. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la iglesia nosotros podemos encontrar con gente con espíritus atormentados, con gente frustrada, con gente que le abrió puerta al diablo, con gente que puede sentir la presencia de Dios. Me acuerdo hace muchos años, venía una persona de Harvard, de un pueblo de 16 millas, venía y sentía la presencia y escuchaba la palabra de Dios, pero llegaba a su casa y practicaba la brujería. Le abrió puertas al diablo y después terminó enferma, que no podía levantarse de la condición que estaba. Pastor, ¿pero esos son cristianos? Sí, ¿no he oído la parábola de la buena tierra que creen por algún tiempo? Y después las cosas, dice que después los afanes de la vida les ahogan la palabra. Jesús le dijo a Pedro, en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, por ahí así. Y me gusta mucho aprender esto, porque la Biblia dice que Jesús habló con Pedro. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro o Simón, Satanás ha pedido para sandearos como a trigo. O sea, el diablo ha pedido permiso para pegarte una sacudida. La respuesta de Jesús a esto dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Jesús no le dijo, yo he orado para que no te pase la prueba.
Jesús no dijo, yo he orado para que el diablo no te toque. Jesús no dijo, yo he orado para que Dios se arrepienta y no te pase eso. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, no te va a pasar. Jesús no dijo, yo te tengo guardado. No, Jesús dijo, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. O sea, el ruego de Dios no es que no pases la prueba, sino que aguantes la prueba. Y es que los cristianos no debemos de sufrir. Sí, hay veces que nos toca sufrir. Es que los cristianos no debemos de pasar pruebas. Sí, hay veces nos toca pasar por prueba. Es que los cristianos no deberíamos de pasar conflictos. Sí, eso es parte de la vida. Por eso es que mucha gente retrocede, porque en medio del proceso no lo aguantan y se van de regreso al mundo. Porque no quieren un proceso. Yo quiero decirle a usted que dentro del evangelio hay un proceso en la vida. En la vida pasamos procesos, en la vida pasamos dificultades, en la vida vivimos consecuencias, en la vida nuestras acciones producen reacción. Y usted y yo tenemos el poder que cuando Jesús llegó a esa sinagoga, Jesús liberó a esa mujer que tenía 18 años encorvada y enferma. Pero tuvo que llegar Jesús a la sinagoga para poder ser libre. Yo quiero decirle a usted antes de continuar que cuando usted y yo nos congregamos en la iglesia, ya Jesús nos está esperando en la iglesia para bendecirnos. Y podemos venir a la iglesia y adorar a Dios y decirle, Señor, yo vine con un propósito, adorar, bendecir y glorificar tu nombre, y tú vas a hacer tu voluntad en mi vida. Y Dios puede hacer un milagro en cada uno de nosotros, si nosotros lo creemos. Hace años, cuando estaba jovencito, me acuerdo, la necesidad me tenía que estaba haciendo bloques. Usted sabe, bloques de cemento. Y estaba haciendo bloques con un molde y hacía bloques. Y pasó un tiempo donde yo tenía unos dolores de espalda terrible. Y una vez me invitan a predicar a la iglesia. Y le digo, Señor, hoy no puedo ir a la iglesia porque no aguanto la espalda, no la aguanto, no la soporto. Me quedé acostado en la cama, con la corbata puesta, los zapatos. Me dormí como 20 minutos y por alguna razón me despierto y le digo, Señor, voy a ir a predicar con todo el dolor. Cuando pongo un pie en la iglesia, sentí un calor en la espalda y se fue el dolor en cuanto sonaba la alabanza. Por eso yo creo que Dios puede sanar a través de la alabanza. Por eso yo creo que Dios puede sanar cuando nosotros, o hacer un milagro cuando nosotros creemos que Dios lo puede hacer. Y Él lo hace como Él quiere. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Cuando los ignorantes a mí me preguntan, ¿y eso cómo usted puede comprobarlo con la Biblia? A mí no me interesa comprobarte nada tu incredulidad. Yo te digo que yo recibí un milagro cuando yo puse un pie en la iglesia. Dios me sanó y punto. ¿Lo querés creer? Gloria a Dios. ¿No lo querés creer? Gloria a Dios. Ese no es tu problema. Mi problema es que yo tenía dolor de espalda y Dios me sanó. ¿No lo crees? No hay problema. Yo no vivo por lo que vos creas. Yo vivo por lo que la Biblia dice, lo que la Biblia me enseña. Y cuando nosotros nos reunimos como iglesia, así como estaban aquellos en la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, y Dios llega a nuestra vida en ese momento, cuando estamos adorando, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, cuando estamos aprendiendo, Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas cuando estamos sentados, cuando estamos de pie adorando a Dios, porque Dios es un Dios de milagros. No tenemos que esperar 18 años, no tenemos que esperar tantos años para que Dios haga un milagro. Y cuando Dios hace un milagro, nosotros le damos gloria a Dios. ¿Por qué lo hizo? Que la gente no crea. A mí no me interesa lo que la gente piense. Yo sé que Dios hace un milagro. En mi juventud, cuando yo me enojaba, mi vista se nublaba. Hoy uso lentes porque estoy viejo. Tengo 50 años. Pero antes de coraje, se nublaba mi vista. Llegué a la iglesia y le digo, Señor, pero si tú quieres que yo te sirva en mi ignorancia, acuérdate que tenía 19 años. Si tú quieres que yo te sirva, saname de estos ojos chuecos, porque yo me enojo y se me nubla la vista. Y leo en la Biblia donde la Biblia dice que la vista de Moisés nunca menguó, ni su cuerpo nunca se fatigó. Ya agarré ese versículo. Y leo, ahí está, mira. Ahí está, Moisés no lo dejaste ese gatón. Yo me enojo y se me nubla la vista. Yo le estaba pidiendo, mejor le hubiera pedido que me quitara el coraje, porque quitándome el coraje se me iba a dejar de nublar la vista, porque hay quienes somos corajudos, ¿eh? Pero Dios, en mi ignorancia, hizo un milagro. Nunca más se me ha nublado la vista.
Y a mí se me nublaba, veía paños negros por todas partes. Se me nublaba del tal punto que cuando yo me molestaba por cualquier cosa, tenía que agarrarme porque se me nublaba la vista. A mis 19 años, Dios me sanó. Nunca más. Alguien me puede decir, ¿en serio, pastor? Bueno, que lo crea, a mí no me importa. Lo que yo sé es que no se me nubla la vista y que Dios hizo un milagro. Entonces, si usted puede creer, Dios puede hacer un milagro en su vida. Dios puede hacer cosas extraordinarias, pero necesitamos creer que Dios puede hacerlo. Cuando Jesús llega a ese lugar, Dios hizo un milagro. La Biblia nos sigue diciendo en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 14 o versículo 10. Vamos a leer San Juan capítulo 5, versículo 10 al 17. Acuérdense que yo le he enseñado a la iglesia que Jesús no habló en el Antiguo Testamento. Las palabras de Jesús, no son del Antiguo Testamento, no son del Nuevo Testamento. Las palabras de Jesús son eternas. Porque que Jesús habló en el Antiguo Testamento. Señores, cuando Jesús hablaba en tiempo celestial. Las palabras de Jesús son irrevocables. Eso no es que Él habló en el Antiguo Testamento. Él anduvo bajo la ley, pero las palabras de Jesús son eternas. Y la Biblia dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Jesús sanaba en día de reposo, el día que la gente no hacía nada. Jesús sanaba. Cuando nosotros leímos, los fariseos se enojaban porque Jesús había sanado. Imagínense que la gente envidiosa, ojo, presta atención, esta es una forma de usted identificar a un envidioso. Aquí lo voy a identificar. El envidioso no se goza porque Dios te sanó, sino porque lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo. Y eso es bíblico. Eso te enseña que tiene envidia. Porque los fariseos, en lugar de alegrarse que esa mujer tenía 18 años de estar enferma, empezaron a cuestionar a Jesús. ¿Por qué la sanaste? Y aquí en San Juan encontramos otro problema. Jesús sana a una persona y los fariseos, en lugar de ponerse contentos, decían, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, le decían al enfermo, porque el enfermo estaba en su lecho, en su cama. Y aquí iban a decir, oh wow, mira, el enfermo anda caminando, está sano. No, ellos no se alegraban de eso. Como los envidiosos no se van a alegrar de tus logros y tus éxitos. Fíjate que fue a la iglesia, dirá alguien por ahí, y me gustó el mensaje, me gustó la presencia, sentí algo bonito. ¿Y a poco ahí se mueve Dios? Envidia. ¿Y a poco sentís algo? Envidia. Él no se alegró de que vos experimentaste el Espíritu Santo. Él se alegró, o él le dio coraje, que vos lo sentiste. En cierta ocasión, la pastora y yo andábamos allá por una tienda, no quiero, ya casi decía el nombre, ya casi. Una tienda latina. Y había una señora vendiendo unos elotes, ¿sabe? Elotes y cosas así. Y nosotros pasamos y le decimos, miren, nos da 2 elotes y esto es. Sí. Dios le bendiga. Usted sabe, la gente, ay, Dios le bendiga. Dios le bendiga y todo. Sí. Dios le bendiga. ¿Y ustedes son cristianos? Sí, somos cristianos. Qué bueno. ¿Y a qué iglesia van? Bueno, vamos aquí a la iglesia, al Ministerio Cristo Poder de Dios. Porque el Ministerio Cristo Poder de Dios, aquí es la calle 9, esta es la calle 10. Entonces, en Hastings, mucha gente de Antigua nos conocen como la iglesia de la 9. Entonces esta señora dice, ustedes van a la 9. Y la pastora, pues, que es más tiesa que yo dice, sí, al Ministerio Cristo Poder de Dios. La señora, sin saber quiénes éramos, los personajes, dice, tenga cuidado en esa iglesia. A ver, cuéntele, digo yo, dígame qué pasa en esa iglesia. Ay, no, dicen que esos pastores dicen que tienen mala doctrina. A ver, no, hombre, dígame, ¿y qué tanto dicen? Porque nosotros no queremos ser engañados por nadie. Ay, no, sí, vieran que dicen que hay mucho libertinaje. Ay, las mujeres no, son unas modernas. Dicen que tienen lesbianas ahí ministrando. Porque en la iglesia hace años, una mujer de más de 17 años que fue lesbiana, Cristo la salvó, la rescató, dejó a su pareja
y ella ministraba en el altar, lesbiana de 17 años. Pero esos cristianos no se alegran que la lesbiana de 17 años dejó el lesbianismo, sino que decían que dentro de esta iglesia teníamos lesbianas ministrando. Ay, no me diga, le digo yo. Sí, dígame. Ay, cuénteme más. ¿Qué tanto dicen ahí? No, dicen que ese pastor Oscar, ay, ese hombre es un violador. A ver, dígame, cuénteme más usted, por el amor de Dios. Y yo sacándole la sopa. Ay, sí, gracias por... Mire, todo. O sea, hay gente que es suelta con la lengua. Nos dijo todo lo que nos tenía que decir. Gracias, muchas gracias por esos consejos. Los tomaremos en cuenta. Sí, gracias. Cualquier cosa, mire, allá está la iglesia de nosotros. Mi hijo es pastor, en serio. ¿Cómo se llama su hijo? Fulano, su tía. Ah, sí, yo lo conozco. Ah, bueno, ya lo esperamos en nuestra iglesia. No vayan a esa. Gracias. Terminamos con la pastora y nos fuimos a la casa riéndonos. En verano nos gusta caminar. No supo que éramos los pastores de esta iglesia. Estaba hablando mal de nosotros sin conocernos. Ni siquiera nos sabía quiénes éramos. Si yo le digo a esa señora que me comí el elote y lloré tanto por ese elote, para que no me hiciera daño, y le digo yo, si esa señora supiera quién, si yo le hubiese dicho quién soy yo, se hubiera quedado callada. O yo no sé qué reacción hubiera tenido. Porque hay gente que es envidiosa, no puede verte prosperar ni crecer. Y a su hijo, yo lo tengo en el canal de YouTube, un día lo invité a predicar, estaba predicando con su hijo. Yo creo que la señora, cuando me vio en el canal de YouTube, junto con su esposa, yo creo que este fue el que le dije todo lo que le dije. Entonces, la gente envidiosa no se alegra de tus logros, sino siempre trata de sembrar semilla, como este caso. Hay gente que no se va a alegrar porque vos puedes decir, fíjese, anoche yo tuve un sueño, vi esto y esto. La gente dice, eso no es de Dios, eso ya pasó. Cállate si no te hace daño. ¿En qué te afecta que alguien tuvo un sueño? ¿En qué te afecta? No te proclames profeta, no te proclames que sos Nostradamus. ¿Pero en qué te afecta? Ay, no, pero es que yo creo que nada, no seas envidioso, no seas problemático. ¿Vos crees que solo Dios te habla a ti? Dios le puede hablar a cualquiera. Estoy grabando. Sí, no, yo estoy grabando. También le estoy diciendo a los que están oyendo allá. O sea, Dios puede usar a Gilberto, Dios puede usar a Edwin, Dios puede usar a César, Dios puede usar a Francisco. Ay, pero es que a mí Dios nunca me ha hablado. Tranquilo, en lugar de echarle tierra a ellos, ve y decirle, Señor, hey, ¿qué onda? A mí me tienes olvidado, porque a mí no me hablas y a ellos, arréglatelas con Dios, pero no les eches tierra a ellos. Es que yo pienso que lo que vos pensés a Dios le vale un cacahuate, dijo alguien por ahí, es lo que dice la Biblia. Dios le puede hablar a Abel, Dios le puede hablar a Tomás, Dios le puede hablar a María, Dios le puede hablar a César el hondureño, a César el mexicano, Dios le puede hablar a Reina Isabel, Dios le puede hablar a Fernando y punto. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo tengo mis dudas, quédate con tus dudas. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu rollo? Que solo Dios te tiene que hablar a ti. Dios le habla al que Él quiere y cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. Pero hay gente que no le gusta eso. Hay gente que crea problemas. ¿Por qué te sanó? ¿Cuándo te sanó? ¿Cómo fue? Hace años o varios años han sucedido sanidades dentro de la iglesia y llega un miembro y me dice, pastor, aquel pastor de aquel lugar me dijo que cómo fue que Dios me sanó. ¿Y vos qué le dijiste? No sé. Vení por acá. ¿Dios te sanó en la iglesia? Sí. ¿Cómo fue? No, pues yo estaba adorando y sentí el Espíritu Santo y de repente fue el dolor. Y no le pudiste decir eso al pastor. Me dio nervio, me dio pena, me dio miedo. Decile al viejo que no cree. Porque hay pastores incrédulos. Decile que Dios te sanó. ¿Cuál es el problema? Ah, ok, pastor, yo le digo a él a la próxima. Ok. ¿Cuál es el problema? Dios te sanó. Pastor, mire, han habido ocasiones donde nosotros dentro de la iglesia, cuando estábamos en aquel altar, aquí oramos que no se cae el somatón porque hay alfombra. Le pongo puesto la mano a la gente y la gente se ha caído. Pastor, me caí. Está bueno. Le conté a fulano. ¿Y qué te dijo fulano? Dice que eso no cree, esto es del diablo, eso no es de Dios porque no aparece en la Biblia. ¿Y vos qué le dijiste? No sé. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste que el diablo te amarró?
No. ¿Sentiste que el diablo te echó zancadilla? No. ¿Qué sentiste? Una cosa bien bonita. Ok. ¿Puedes comprobarlo con la Biblia? No. Entonces quédate tranquilo. No le contés. La Biblia dice, no des lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos. Dice la Biblia. Mateo capítulo 6 o 7. Yo no me voy a amargar con alguien que no cree. Fíjate que Dios me tocó. ¿Cómo fue eso? Whatever. Y le digo, Dios te tocó, Dios te ministró, tranquilo. Pero es que el fulano no cree. Es que vos no tenés que hacer que la gente crea. Vos crees y la gente que oiga tu testimonio para que la gente crea, como la mujer samaritana. La mujer samaritana no creía de la Biblia, no, pero no sabía tanto de la Biblia. Pero cuando Jesús le saca los pecados de esa mujer, hey, vengo a testificarles que me encontré con Jesús en el pozo y me dijo, tantos maridos has tenido. Me da el testimonio de esa mujer. Tantos maridos he tenido y me sacó todo lo oculto de mi corazón. Y cuando vos lees en los finales versículos, la Biblia dice, ahora no solamente creemos por tu testimonio, sino que ya también lo vimos, lo estamos escuchando, ahora creemos. Dice la Biblia, en San Juan capítulo 8 por ahí adelante, dice la Biblia que mucha gente creyó más. ¿Pero cómo empezó creyendo la gente? Por el testimonio. Pero la mujer samaritana, por medio de su testimonio, Dios hizo un milagro. Dios puede hacer un milagro en la vida de los demás por medio de tu testimonio. Pastor, yo no sé mucho Biblia. Contale tu testimonio a la gente, cómo Dios te sacó de las drogas, cómo Dios te sacó del alcohol, cómo Dios te sacó de ese carácter insoportable que tenías, cómo Dios te sacó de eso. No necesitas saber tanta teología. Necesitas decirle, Cristo me cambió, me sacó de pensamientos de depresión, de pensamientos de suicidio, de pensamientos negativos, de esto. Dios me salvó. Cuando vos lees que la gente se acercó a Cristo, por eso tu testimonio puede impactar a las personas. Cómo hablas y cómo vivís. Que nadie lo detenga. Sos un neófito, no sabes. Bueno, yo no sabía nada de la Biblia, ni te voy a hablar de Apocalipsis, pero te voy a decir una cosa. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y si me porto mal me voy al infierno, así que porto bien. Y Cristo me salvó, me sacó de ese mundo y te presento el Evangelio. Así de sencillo. Cristo puede hacer un cambio a través de la vida de cada uno de nosotros. Que nadie le quite el impulso que usted está llevando en la vida del Evangelio. Cuando nosotros leemos San Juan capítulo 10, dice la Biblia que Jesús había sanado a alguien, pero los envidiosos, nuevamente, no se alegraron porque el enfermo estuviera sano. Se molestaron porque el enfermo en día de reposo, según andaba trabajando. Y el versículo 11 dice, y él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, a ellos no les importaba. En lugar de alegrarse, no les importaba. Como hoy en día usted tiene, le voy a decir esto, tiene gente en las redes sociales. Hay un montón de hijos del diablo en las redes sociales criticando las iglesias y nunca han sido pastores. Usted sabe que hoy todo mundo en las redes sociales tiene algo que decir y algo que opinar, aunque nunca han sido pastores, aunque nunca han ido a un instituto bíblico. Son gente que tienen dinero para comprar un equipo, micrófono, cámara, computadora y salir en el internet diciendo disparates, pero nunca han estado en una congregación, sujetos a una congregación. Y hoy se encuentran unos hijos del diablo hablando mal de la iglesia de Cristo, hablando mal del pastorado, hablando mal de los ministros, porque no tienen nada que hacer. Y si usted no sabe identificar eso, usted se está llenando de basura que se pone en el internet. Este no estaba contento, no se alegró por lo que Dios había hecho. Y dice en el versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? En el 13 le dice, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. En el 14, después le halló Jesús, ¿dónde? En el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa. Esto está tremendo.
Cuando Jesús sana a este hombre estaba ¿en dónde? En el templo. ¿Por qué estaba en el templo? Porque este hombre sabía de Dios. Este hombre era creyente, este hombre entendía. Y se va al templo. Jesús lo encuentra en el templo. Pero la respuesta de Jesús, o el consejo de Jesús dice, no peques más. Jesús le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa. Ese es el problema de muchos cristianos, y quería llegar a ese punto. Señor, ¿tú puedes sanarme? Sí. ¿Por qué Dios sana a mucha gente y la gente no se mantiene? Porque tienen su libre voluntad. Hace años, cuando estábamos en aquel santuario, llegó una mujer de la ciudad de Harvard y pidió oración. La llevamos enfrente, viene la pastora y le pone la mano en el estómago, porque a la mujer le iban a remover el estómago porque tenía cáncer en el estómago. Cáncer. Oramos por ella, declaramos la palabra, Señor, un milagro, una sanidad, etc. Se va la mujer, llega los médicos, le hacen todo el examen, regresa ella, viene a la iglesia, se para en el púlpito, aquí en el altar, y testifica, hermanos, quiero decirles que Dios me sanó de cáncer. Tenía, no me acuerdo cuánto tiempo, pero era un poco de tiempo, no era ni un mes, que la iban a internar para remover el estómago del cáncer. La mujer se para en el altar, se para ahí, toma el micrófono y dice, Dios me sanó de cáncer. La iglesia empieza a glorificar a Dios, a aplaudir, etcétera, etcétera, y se quedó libre del cáncer. Mes después se desapareció de la iglesia. Nunca más volvió a la iglesia. Y hasta hoy en día no vuelve más a la iglesia, porque mucha gente anda buscando el beneficio y no a Dios. Y Dios hace como Él quiere, pero quedó sana de cáncer. Entonces lo que Jesús le dice a este hombre es, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa que peor. Por eso cuando los pastores hablamos de vivir en santidad, por eso cuando los pastores hablamos de someternos a Dios, no es porque queramos verlos sometidos y sujetos a nuestra voluntad, sino porque yo entiendo que si Dios ha hecho un milagro en mi vida y Dios me ha sanado, Dios me está llamando a mantenerme en santidad. Cuando yo peco, le abro puertas al enemigo. Jóvenes, cuando ustedes pecan, le abren puertas al enemigo. Y el enemigo se mete. El enemigo no pide permiso. Hace años unos cristianos, disque cristianos, jovencitos, andaban jugando con la ouija y se pusieron a jugar con la ouija e invocaron al diablo. Me acuerdo, lo llamaron y empezaron, y nos llaman rápidamente y vamos a la casa. Y sí, dicho y hecho, el cristiano que iba a la iglesia, un jovencito jugando, estaba arrinconado en la esquina, tirado en la esquina, todo dundo, decimos nosotros en El Salvador, con la mirada perdida, todo atarantado. Tuvimos que orar. Cuando lo puse de frente y me le quedé viendo, me dice el niño, por favor ayúdame, que no sé qué hacer. Y después le cambió la voz y el niño empieza a hablar con una voz ronca, una voz fuerte. Pasamos como 3 horas sacando el demonio de ese niño, porque en su basement tenía la ouija. Le había dado permiso al diablo de meterse en su casa. Por eso es que la Biblia dice, no deis lugar al diablo. El diablo anda como león buscando a quien devorar. Y si usted y yo le damos permiso al diablo, se va a meter. Es por eso, papá, ojo, en la casa manda usted. Ay, pero hay que cuidar nuestro. Métase a la habitación y empiece a orar a pesar de la situación. Miren la posición que nosotros estamos, pero haga lo que usted tenga que hacer. Métase a la casa a orar. Revísele ese teléfono. Yo no sé qué les pasa. ¿Sabe cuánto me costó esta cosa? Yo lo ocupo para predicar. ¿Sabe cuánto vale su bendito teléfono? El bendito teléfono que andan sus jóvenes. Mínimo no baja de $800. Váyase para allá, para El Salvador y Honduras, a ver si usted tenía dinero para comprarle eso a sus hijos. Vaya. Regrésese. No llegan ni a comprarle zapatos Nike. ¿Dónde vas vos? Ahí donde a la usados, dicen por ahí. Usados.
¿A dónde vos vas? A la segunda, a comprarle camisa al niño porque va al de regreso a la escuela. Allá andaban los niños, zapatos que de quién sabe de quién eran, y que no es malo eso, usados los zapatos, usar el uniformito, el uniforme, la ropa, no tenía ni para ponerle gel, agarraba limón con agua y le enderezaba ahí medio el pelo rebelde que tenía, y ahí se iba. Pero ¿qué sucede? No, llegamos a los Estados Unidos, no solamente les compramos Nike, Reebok, Under Armour, Hoka y todo ese montón, Brooks y todo ese montón de zapatos que son la misma cosa con diferente nombre. No solo le compramos un teléfono. Eso es una bendita puerta al infierno. ¿Por qué? Porque ahora nuestros niños andan con teléfonos que allá en nuestra pobreza no podíamos comprar. Ahora se los damos a ellos para que eso les destruya la mente a nuestros niños. ¡Qué silencio! Y ahora nuestros niños, y mire, usted puede educar a sus hijos como usted quiera, pero que se los va a llevar el diablo, se los va a llevar el diablo por la falta de sacerdocio en el hogar. El niño ahí se va, se acuesta a las 2, 3 de la mañana usando el teléfono. Entonces, cuando vos le das esos aparatos y dejas que tus hijos hagan berrinches, estás dejando que tus niños gobiernen tu casa. Hello. Yo estoy de acuerdo y entiendo que hoy el teléfono es una necesidad, pero no el internet. No el internet. Si vos sos menor de edad y vos no tenés nada que esconder, vos dejas tu teléfono allí y tu mamá lo puede agarrar y no te va a dar un ataque al corazón. Es que es mi privacidad, mangos. ¿Cómo es que vos, tu papá y a tu mamá le prohibís porque es tu privacidad, pero el diablo sí tiene permiso de meterse ahí? ¡Ay, qué bonito, jovencito! Excuse me, it's my privacy, mami, papi, no te metas porque es mi privacidad. Ahí al diablo le dijiste así. Le dijiste al diablo, momento diablo, aquí no te metes en este teléfono, ¿por qué? My privacy. Ay, el diablo sí está bien metido ahí, ¿verdad? Pornografía, tonterías, pensamientos absurdos, tontos. Ahí sí, tu papá y tu mamá, por favor, respetan mi privacidad, este es mi cuarto. Pero al diablo, ven, bienvenido a mi cuarto. El diablo sí está metido ahí. Y es una de las cosas que se ha perdido, es eso, el respeto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos entendés que Dios le dice a aquel hombre, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cuando usted y yo le abrimos puertas al diablo, el diablo se va a meter y va a destruir nuestra casa. Cuando nosotros pecamos, le decimos al diablo, tienes permiso de atormentarme, porque te abrí puertas. Es por eso que la gente nunca cambia. Dios la sana, Dios hace un milagro y después se van al mundo a pecar. Y después tienen problemas para caminar en Cristo, porque nunca agarran en serio el evangelio. Hay gente que termina reprobada. Jesús le dijo a ese hombre, mira, has sido sanado, vete, no peques más para que no te pase alguna cosa peor. Y es que hoy en día la gente está viviendo cosas peor. ¿Por qué no? Porque dicen es que el pastor es un bravo, un enojón. El pastor, mira cómo predica. Mira, yo te estoy enseñando la escritura. ¿Por qué yo no peco? Porque eso le desagrada a Dios. ¿Por qué yo debo dejar de pecar? Porque eso ofende a Dios. Y no solamente ofende a Dios. Cuando yo peco, le abro puerta al diablo para que el diablo venga y me atormente. Si yo me robo, y yo se lo he puesto años atrás, si yo tomo algo que no es mío, si esto no es mío y lo tomo sin permiso, el dueño tiene el derecho de perseguirme para obtener lo que es suyo, porque no es mío. El dueño tiene el derecho de demandarme, de llevarme a la cárcel. Si yo tomo el pecado que es del diablo, el diablo me va a seguir hasta que el diablo logre obtener lo que es de él, y tiene derecho de presentarse delante de Dios y decirle, mira, tu niño consentido tiene pecado en su casa, en su hogar, en su familia. Por lo tanto, me ha abierto una puerta y me ha dado derecho para yo perseguirlo, atormentarlo y reclamar lo que es mío.
Y por eso nos vienen cosas peores. Por eso es que estamos muertos espiritualmente. Por eso es que tenemos decadencia espiritual. Por eso es que estamos mal. ¿Por qué? Porque hay quienes no renuncian al pecado y viven el evangelio mal. Yo quiero decirle a usted que si Dios ha hecho un milagro, una sanidad, y Dios ha hecho algo extraordinario, dígale: Señor, gracias por lo que hiciste. Hoy mi vida es para servirte a ti, para honrarte. No voy a pecar porque te ofende. Y aunque a veces no tenga ganas de ir a la iglesia, ese es el diablo que me está poniendo ese deseo para yo quedarme estancado, para que alguna cosa peor me venga. Lo que el diablo quiere es destruirme, despedazarme, mantenerme inestático, mantenerme muerto espiritualmente, que la iglesia se vuelva aburrida, que la palabra de Dios se vuelva aburrida, que el evangelio se vuelva aburrido. Y en ese estado anímico, espiritual, muerto, el diablo va a venir y me va a destruir. El diablo pone estrés en las familias. El diablo pone cargas innecesarias. El diablo nos pone a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Y empezamos nosotros a perder la intimidad con Dios. Ahora, en lugar de irme a encerrar para leer la escritura y orar, ahora voy a resolver este problema que no es mío, pero que me metí en esto. Y entonces el diablo empieza a crear una agenda tuya. Tu agenda. Ya la agenda no tiene control Dios de tu agenda, la tiene el diablo. Lunes, como estás cansado, vas a dormir toda la noche. Martes, como día de oración, te vas a ir a pasear para que se te haga tarde. Ay, se me hizo tarde, ya no pude llegar el martes a la oración. Miércoles, como los niños salen tempranos, ay, yo no paso tiempo con los niños, me voy a desaparecer. No tenés tiempo, pero ahora llegaste a las 10 de la noche. Jueves, como no hay servicio en la iglesia y nada que hacer, ay, me dediqué a hacer esto y esto. Viernes, como es viernes y el cuerpo lo sabe, estoy cansado de trabajar, vámonos a pasear hasta las 10, 11 de la noche. Llega sábado, estás todo firme. Ay, es sábado, fin de semana, qué bonito. Y el clima, ay, qué lindo. Vámonos a la calle. Ay, no pude llegar al servicio, a la enseñanza, porque no. Llega domingo, llega fumigado. ¿A qué hora se durmió, hermano? Me dormía a las 12 de la noche viendo que Bruce Lee. ¿Y qué te importa cuántas patadas tiró Bruce Lee? Entonces, cuando llego el domingo a la iglesia, llego cansado. Si usted trabajó, yo lo entiendo, pero si no trabajó, criatura. Eso, el diablo está moviendo mi agenda. Y ya no le doy tiempo de calidad a Dios, porque alguien movió mi agenda. Y poco a poco me estoy muriendo espiritualmente, me estoy decayendo espiritualmente y me estoy perdiendo. ¡Qué silencio! Entonces, es tiempo de nosotros decirle: Señor, has hecho un milagro en mi vida. Has hecho una sanidad en mi vida. Yo necesito ser libre de toda distracción. Y necesito volver a la intimidad con Dios. Necesito volver a conectarme con Dios. Necesito. En la iglesia hay palabras de vida eterna. Una vez Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, la gente se te va. Jesús le dice a Pedro: ¿quieres irte vos también? No, Señor. San Juan capítulo 6, versículo 60 y tanto. Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros queremos caminar bajo el poder sobrenatural de Dios. Necesitamos sacrificar. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, había sacrificio que hacer para agradar a Dios. Se llevaba un sacrificio al altar y Dios se agradaba de sacrificio porque le costaba a la gente en el Antiguo Testamento. Y cuando estoy hablando de sacrificio, es que hacía un esfuerzo por lograr las cosas. En la vida hay que sacrificarnos. Así como usted quiere construir su castillo allá en El Salvador, en Guatemala, allá en Cuba, donde usted quiera construir su castillo, y usted anda, hay que trabajar para mandar dinero, y allá está construyendo su castillo, pero está descuidando su castillo espiritual. Jesús dijo: ¿a quién compararé este necio que construyó su casa sobre la arena y se hundió? Porque sí, allá yo tengo un castillo, allá cuando el día que este pelucón me deporte o yo me tenga que ir, hay un castillo allá. Sí, y tu vida espiritual, ¿hay un castillo sólido? O cuando yo llegue, que ya construí mi castillo con 3, 4 leones ahí enfrente, o 3 tigres, lo que usted quiera poner allí, y llega usted bien tranquilo, llegaste a tu país con tu gran castillo, dice: alma mía, me gozo.
Y te aparece el primo, vos, vámonos a tomar, sí, ahí voy. Construiste un castillo para destruir tu vida espiritual. Construimos algo para destruir nuestra vida. El terreno, aquí, allá, el palo de mango, que quiero un palo de coco, que quiero esto, que ay, qué bonito se ve. ¿Querés hacer tu jardín del Edén en tu terreno que tenés ahí en tu país? Pero tu jardín del Edén espiritual está destruido, está acabado. No hay palabra de Dios, no hay mover del Espíritu Santo. Todo nos tiene atrabado, nos tiene atado, nos tiene maniado. Y nuestra vida empieza a decaer, iglesia. Yo le motivo en esta tarde que nos pongamos firmes y hagamos sacrificio en la vida. Digamos, Señor, yo quiero servirte. El 2026 yo quiero caminar bajo el poder sobrenatural de Dios. Yo lo recibo, yo lo creo. Quiero que mi vida, mi carácter, mi actitud sea transformada por tu gloria. Yo quiero este 2026 ser diferente. Yo quiero llegar a mi trabajo, en mi familia, bajo el poder sobrenatural de Dios. Yo quiero no ser un cristiano común ni corriente como aquellos que hay que hablan y en lugar de caer bien caen mal. Quiero ser un cristiano que cuando hable la palabra de Dios, algo fluya de mi vida. El Espíritu Santo, algo sobrenatural suceda. Y yo le invito en esta tarde, iglesia, que así como Dios hizo milagros en medio de estos problemas, usted y yo podamos pararnos este 2026 y decirle, Señor, yo quiero que tú me uses a mí para cambiar esta generación perdida. Yo quiero que haya cambios en mi trabajo. Yo quiero que haya cambios en mi vida. Yo quiero tomar el control y autoridad de las decisiones y que tú, Señor amado, me dirijas. Yo le motivo en esta tarde que cada uno de nosotros podamos hacer una oración. Y podamos pedirle a Dios que Él tome control de nuestra vida. Señor, te damos gracias.